Hola a todos, bienvenidos a Borrando el Chat, el espacio donde hablamos de lo que no se habla, donde contamos historias, anécdotas, actualidad. Y hoy tenemos una invitada de lujo, primero que todo. Nikki, bienvenida a tu espacio y preséntanos a quién tenemos hoy por aquí. Isa, hola y a todos los que nos oyen. Hoy es uno de los días, yo creo que más emocionantes para mí desde que tenemos Borrando el Chat. Siempre habíamos querido tener a Lacey porque más allá de ser una extraordinaria futbolista a la que admiramos profundamente por su carrera, pues ha sido nuestra hermana del alma, ¿sí? Y tenemos muchas historias. Me parece que su vida es un ejemplo para muchas personas y que hoy espero que los inspire tanto como a nosotras dos. Ay, me Lacey inspira. Santos, bienvenida. Ay, gordita, finally. No, yo estoy muy feliz, yo Ay, estoy muy feliz, ya estoy muy gringa también, les digo desde ya. No, mentira, yo estoy muy feliz. Ustedes saben todo el cariño que hay detrás de lo que es el balón con nosotras tres. Y una vez, creo que Isa lo dice mucho, lo mejor que uno le queda del fútbol realmente son esas personas que van pasando y que uno va adquiriendo. Y ustedes dos obviamente son una de esas en mi vida. Y lo saben y lo van a hacer siempre. Así que yo estoy muy emocionada y muy feliz de hablar mucho con ustedes. eso. Eso es lo Bueno. que necesitamos. Amiga, vamos a empezar con unas preguntitas ahí como para romper el hielo, tranquilitas, Ujú. cortica y al pie, como se llama esta nueva sección que estamos hoy estrenando contigo. Y la primera pregunta la voy a hacer yo. ¿Qué Adelante. canción no te puede faltar antes de salir a jugar? Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra. Luisa para un sueño. Ujú. Qué Esa bueno. canción no me Ya falta. Nicolás aprendió a bailar desde que creció. No me emocionan con el balón. Oh, no, Nicky, pero ya vas, no, ya la Sí. mueves, o sea, ya eres una crack bailando. Yo era como Katica Pérez, haga de cuenta. Y yo, qué pecado. Cata, si nos estás oyendo. Te No, queremos, Cata. Nicole. mi vida no lo lleva en la sangre. Daisy, la número dos. Ay, Una cábala que tengas a la hora de los partidos. siempre llamo a mis papás antes de los partidos. Siempre. Mi papá, sobre todo. ¿Y qué te dice tu papá? Mi papá él me habla mucho de fútbol, porque a él le encanta el fútbol. Entonces él suele hablarme mucho de fútbol, decirme, hija, ya sabes, concentradita. Esas son las palabras literales, lo estoy citando en este momento. Hija, concentradita, ya sabes, pisa al área, pégale de afuera. Como que esas palabras ya son como sí, una cábala para mí, como que me llenan como de esa fuerza. Esperen, un paréntesis. Lacey tiene una particularidad, es que ella ha neutralizado muchísimo su acento ya, porque pues ya es una jugadora reconocida, una mujer. Es internacional, es Pero internacional. atención, que el teléfono suena y es papá o mamá. Ajá, va. Sí, la bendición. Así, o sea, es como. Y uno No, como pero que. sigue la conversación. ¿Qué más No, dice? ya, Pero ya. dale. Bendición, bendición a mamá. Así, ¿qué te pasa? Y bueno, ay, bueno, sigamos acá con nuestro juego. Sí, sí. No, imagínatela después de un año en Washington ya hablando Spanglish. Ya la vamos a perder. No, 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 todavía para allá no me da. No, Ya, pero ya sí, así casi, soy. ya casi, Así amiga. soy. Gordy, el equipo de tus sueños. El equipo de mis sueños, el Barcelona, Ok, me gusta. Siempre lo ha sido, desde siempre peladito. lo ha sido, sí. No, en algún momento fue el PSG. No hablemos bobadas en este chat. No. Uy, Este parce. chat se borra porque era el PSG desde chiquita. Lo Bueno, que pasa es que, o sea, es que mi equipo, digamos, el Barcelona siempre ha sido, pero yo me acuerdo que en un momento el Barcelona, que fue cuando cuando no ganaba la liga, se escuchaba, pero no tenía tanta repercusión como si la tenía el París. Entonces, sí, en eso sí tienes razón. O sea, como que yo siempre he jalado al equipo top y esos dos equipos siempre estuvieron ahí. No sé por qué siempre me llamó el París, yo ahora no recuerdo muy bien, pero el París siempre estaba ahí antes de que el Barcelona pues diera el salto. Pero si lo hablo de corazón, pues va a ser más el de Barcelona. pronto porque viste unas historias interesantes en París, amigo. Continuemos. Probablemente. Dejemos así, muchachos. Bueno,
Lacey, el mejor gol. Me dejan la guachapita. El mejor Perdón. gol de El mejor gol de mi carrera. Uy, esto es difícil digamos que elegir, pero si tengo que quedarme con un gol que me haya llenado tanto, es el gol del Mundial contra Inglaterra. Ujú. Mm, Sí. sí. Ok. Bueno, yo hubiera elegido el mismo. Comida favorita. Esa sí te la tengo clara. Diga, Nicole, ¿cómo es? Arroz con coco, chico. Ah, que no había, no, ya no me sale más tu acento. No, es un Gol. arroz frito y patacón. En estos días estuvo y yo le hice patacón. Bueno, yo... Patacón. Bueno, Se lo bueno, calentó, bien. mija. Está muy buena, está la sacoiza. Ay, no, tampoco así. Ay, No, amiga, metí, mentira. No, pero, no, no, ya le mete a la cocina ya. pero yo tenía una mala técnica para freír porque tiraba ese patacón Tira crudo el así, patacón. y le dije, no, no. Entonces el borde de la olla se utiliza. Ya, bueno, a mí me falta todavía más cancha, pero voy bien. Lacey, si no fueras futbolista, ¿qué serías? Sería más. No, mentira. No, yo creo que sería, a mí siempre me gustó todo el tema deportivo, o sea, yo creo que sería como una entrenadora o algo por ahí me habría lanzado. Yo creo. Ok. Ok, Ojo, ahora digo, jamás sería, o sea, no sería entrenadora después que me retire, pero de pronto, si no hubiera sido futbolista, pues habría cogido esa otra rama del fútbol. ya que la pusiste ahí, ¿en qué te ves cuando te retires? No, me veo en mis negocios, en mis business, en otra cosa distinta a estar 100% metida en el detrás. O sea, como que uno se la pasa toda la vida metido en ese estrés, en ese día a día, en esos viajes, en esa vida, como, en esta vida, pues, que es como tal vez tan abrumadora, pero sobre todo que te consume. Y tú en un momento a otro te das cuenta y yo, ay, ya tengo 28 años. Entonces, no, es verdad. Entonces, como que tú salir de esto para volver a meterte, pero ya desde la otra parte es como, uy, too much para mí. Ok, ok. Después hace falta. Es que el ser humano nunca está conforme, pienso yo. Pero bueno, me encanta esa respuesta que tira Lacey. Eh, Lacey, ¿sos de las que borra el chat con las amigas? A veces. A veces, tengo que reconocer que a veces, depende. No, depende. Pero no, en general no borro ningún chat, en general no hago nada, pero sí, obvio, sí hay cosas como amiga, borra esto, Ujú. obvio, lo hacemos. Va- Siempre Bueno, lo hacemos. Bueno, ahora vamos a hablar de una historia que a mí me gusta mucho y siempre la cuento. Lacey María Santos Herrera, cuando yo la conocí, cuando nos conocimos en alguna sub-20 que compartíamos las tres, ujú. ella se encerraba en el baño y se ponía a hacer abdominales y se ponía a hacer push-ups y le daba pena que la vieran haciendo eso. Mi pregunta para ti, Gordy, es, ¿quién te enseñó que necesitabas hacer eso para ser mejor deportista? ¿O tú lo hacías porque sí? ¿O tú lo hacías por verte bien en el espejo? O sea, como que cuéntame desde tus ojos, desde tu vida, uno, ¿por qué te encerrabas? Que esto es una pregunta más personal. Y dos, ¿quién te enseñó? O sea, ¿desde dónde salió esa disciplina de Lacey Santos desde tan chiquita? Yo creo que, yo creo que eso fue algo como de pronto con lo que yo nací, pero sobre todo mi papá me impregnó mucho. Y mi papá siempre, y de hecho aún todavía lo sigue haciendo, donde él me dice, hija, si tienes falencia en algo, entrénalo, hija, si te falta más estado físico, sal a correr. A mí me funcionaba, de hecho él me decía, sal a correr, corre, todavía sigue pensando que uno tiene que correr 1 hora y media el trotecito para que todo funcione. Pero, pero yo creo que esas como palabras que él me enseñó de chiquita, a mí como que se me interiorizaron y yo ya cuando decido irme a Bogotá, cuando yo decido ya, bueno, ya mi familia se vino, eso fue como una responsabilidad que yo tomé en que sí o sí yo tenía que lograr Calma, llegar. calma, calma. Nos estamos anticipando mucho a algo, a un momento que es crítico en esta historia, que es cuando, o sea,
venías de Lorica, digamos, y vos te venís para acá, pero yo quiero entender en qué punto tu familia dice, hey, nos vamos a acompañar a Lacey, a cumplir el sueño de Lacey, pero ojo, en esa época no había una liga profesional femenina, o sea, soñar como, es que Lacey va a llegar, era una cosa muy complicada, de verdad, es como, No, Sí, es no. que ni Yo, siquiera, ni siquiera, ni ellos, ¿por qué siquiera no? liga, no había ni siquiera no futbolistas había liga profesionales en ese futbolística. No había momento. liga, no había nada. O sea, ellos ¿por qué le creen a ese sueño y se vienen a Bogotá? ¿Y cómo son los primeros días que son terroríficos? Si Vamos, queremos, arrancamos ya con eso. queremos detalles de esos que no has contado, de cómo fueron esos días en Bogotá, o sea, todo. Vean, la realidad es que yo a día de hoy, yo todavía no entiendo qué razón hizo que mis papás se fueran conmigo a Bogotá. Mi papá me dice que él soñó con ser futbolista, pero pues por coger el camino de mi mamá, de escaparse. De hecho, mi papá se escapa con mi mamá para Cartagena cuando él tenía como un llamado a una preselección Córdoba. Entonces ya ahí coge una responsabilidad de familia más que de buscar esa profesión. Entonces él deja como abandonado ese sueño. Y él me dice, ahora que yo le pregunto, porque yo una vez sí les pregunté, ¿y ustedes por qué decidieron? O sea, pensar uno en su hija menor de 13 años que les estaba diciendo, váyanse conmigo a Bogotá, que yo quiero ser futbolista profesional y yo quiero vivir del fútbol en el año 2009, cuando ni siquiera sabía que existía un equipo profesional. Solo sabía que en Europa lo jugaban, pero no, ni yo sabía que era profesional. Entonces, yo siento que mi papá también me apoya porque él siente que como él no pudo lograrlo, él sí quiere que yo como su hija lo haga. La realidad es que ninguno de nosotros nos llegamos a imaginar que iba a ser tan. Yo creo que en su momento mis papás pensaron que vamos, lo apoyamos y nos quedamos satisfechos con que apoyamos su sueño, apoyamos a nuestra hija hasta donde pudimos y ya está. Pero yo creo que ellos nunca dimensionaron como que todo lo que iba a pasar después. Cuando yo les digo a ellos que yo quiero irme para Bogotá, pero yo me quiero ir con ellos, acompañada de su proceso, honestamente no pensé que mis papás fueran a dejar todo lo que tenían en el pueblo, que nosotros teníamos una vida muy tranquila y muy bien en el pueblo, una vida de pueblo, o sea, no pasábamos necesidad, no pasábamos hambre, no pasábamos nada, de hecho vivíamos bien, pero pues o sea, esas necesidades del pueblo que tú tienes las abastecía mi papá. De repente, como que yo venir a cambiarles como todo su mundo a ellos, decirles que vengan conmigo a Bogotá, que nos mudemos todos para Bogotá, mi hermano era menor, entonces mi hermano no podía trabajar, mi mamá nunca había trabajado, mi papá solo sabía vender pescado. Entonces, me acuerdo que mi mamá el otro día me dice, hija, yo no entiendo por qué nosotros cuando nos fuimos para Bogotá solo nos llevamos 4 cosas. Fueron las 2 maletas, una caja y un saco lleno de comida. En la caja llevábamos un televisor, que era estos televisores LG 21 pulgadas, en los cabezones, y en las 2 maletas eran unas casas, marica, esas maletas eran grandísimas y estaban la ropa de los 4. Y ella dice, yo no entiendo por qué no nos llevamos todas nuestras cosas, o sea, yo creo que fue yo no sé, como que no pensábamos, no teníamos tampoco tantos recursos para poder decir, venga, nos vamos a llevar un trasteo para Bogotá de las cosas que teníamos. Allí mis papás tenían todo, o sea, la cama, la lavadora, la nevera, y llegamos a Bogotá literalmente con 4 maletas. Entonces, cuando llegamos a Bogotá con 4 maletas, nosotros nunca pensábamos que Bogotá iba a ser tan duro. Nosotros pensábamos que siempre estábamos acostumbrados a que el vecino, a que la gente que tú conocías o dar la mano, porque eso es lo que es vivir en un pueblo, no encontrarnos con la ciudad que nos encontramos, una ciudad que el primer día que llegamos al lugar donde nos arrendaron, cuando la señora de arriba, que era una casa de 2 pisos, la señora, la dueña, ve que llegamos solo con las 4 maletas, con las 4 cosas, y nos pregunta dónde está su trasteo, y mi papá le dice, es este. Ella dice, no, yo no les puedo arrendar. Eran como las 7 de la noche, y ella le baja la plata a mi papá y le dice, yo necesito que ustedes se vayan.
y mi papá le dice, señora, ¿para dónde nos vamos a ir? Mire, son las 7 de la noche, o sea, como que déjenos quedarnos una noche y ya después yo mañana me voy sin problema, pero yo para dónde me voy a llevar a mi familia ahora, a estas horas de la noche, aquí en Bogotá, no conocemos a nadie y la realidad era esa, o sea, donde estábamos, el sitio donde estábamos, no conocíamos a nadie. Entonces, la primera noche yo me acuerdo que yo no entendía mucho porque yo era una niña y ellos siempre intentaron como tapar las falencias que estaban pasando, pero fue muy duro para mí, digamos, yo llegar a Bogotá y saber que la primera noche yo no tenía una cama, que los cuatro nos tiramos en una cobija en el piso, donde mi hermano y mi papá durmieron en el borde para que mi mamá y yo estuviéramos protegidas del frío del piso de Bogotá. Entonces, como que yo me acuerdo que yo estaba feliz porque yo tenía a mis papás, pero quien realmente pasó como esa pesadilla y quienes la pasaron fueron mis papás y mi hermano, que no tenía tampoco necesidad de estar ahí. Y ahí no sentías como todo el peso, o pues no sé, o sea, como sentir, yo qué hice, como me traje mi familia aquí a dormir al piso, o no eras Presión. consciente en ese momento de esa Ahí, ahí presión. yo, ahí yo no era consciente. Y yo creo que era esa niña interior que estaba ahí en ese momento de Lacey, como de wow, tengo a mis papás aquí en Bogotá apoyándome con mi sueño, apoyándome con esto. Cuando yo empiezo a sentir esa presión, cuando durante el pasar de, sobre todo ese mes, se nos empieza a acabar la comida. Mi papá no consigue un trabajo de, de, de que él no consiguió un trabajo y lo único que él consiguió fue construcción después de como de estar ahí esperando. Mi mamá no pudo conseguir un trabajo como hasta después de los 3, casi 6 meses. Mi hermano era menor de edad, entonces no lo podían contratar en ningún lado. Estuvo hasta julio que pudo trabajar. Entonces cuando al primer mes se nos empieza a gastar la yuca, el plátano, el ñame, los pescados que llevamos, entonces allá uno empieza ya como, uy, el segundo mes ya como que, uy, pero ya el tercer mes fue un mes muy, muy duro para nuestra familia, porque ese tercer mes marcó digamos que un antes y un después, sobre todo para mi papá, que mi papá era el único que estaba en ese momento trabajando, pero él así como cogía la plata de la quincena, de la mensualidad, así mismo se le iba. Entonces, llegó un punto en que su sueldo obviamente no estaba dando para solo para nosotras, a subastar para la comida o para mis pasajes, no estaba alcanzando. Entonces llegaba ya una parte de la quincena donde ya no teníamos comida. Y mi mamá lo que nos hacía era nos camuflaba el no tener comida y nos hacía pensar a mi hermano y a mí que bueno, ¿qué queremos hoy? ¿Hoy qué quieren? Vamos a comer hoy arroz con café para recordar la tierrita, ¿sí? Pero lo que nosotros no sabíamos y yo en ese momento no sabía era que no había plata para comprar un huevo o para ponerle algo de liga a esa comida. Entonces ese día que mi papá cuando nos encontraba comiendo ese tipo de comida, ahí sí él decía, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿yo qué estoy haciendo como hombre de la casa, como proveedor? Me estoy rompiendo las manos, he bajado 30 kilos y por mucho que me mate trabajando, igual sigo sin poderle dar comida a mi familia. Entonces ahí mi papá casi que decide que nos vamos y yo no sé dónde saqué fuerza para decirle, papi, tranquilo, yo voy bien. Yo lo único que le dije fue, papi, tranquilo, yo voy bien en el proceso, tranquilo, yo voy bien. Eso después de los 3 meses, yo no sé si yo lo hablé en algún momento con mi entrenador, con Pedro Rodríguez y con Juan Carlos, los de ser que un día de la nada Pedro llegó a la casa, como a las 11, 12 de la noche. Él llegó a la casa a ver cómo vivía yo. Y él se da cuenta que yo no tengo cama donde dormir. Mis papás sí tenían una camita ahí que medio compraron, pero mi hermano y yo dormíamos en un colchón. ¿Se acuerdan esos colchones que salen en las películas de la cárcel? Que son con Sí, líneas, Ajá. esos.
Yo dormía con mi hermano en un colchón de esos que nos regaló un amigo de mi papá del pueblo. Y ese colchón en las noches pues era nuestra cama y en el día lo doblábamos y era el sofá pues donde nos sentábamos los cuatro. Y me acuerdo que él llega, tal, lo hacen pasar mis papás, él le pregunta, bueno, Pedro, siéntese, y él se sienta En el en sofá. el colchón, en el sofá, en el colchón donde dormía mi hermano y yo. Y él dice, bueno, ¿y cómo les ha ido? No, bien, Pedro, aquí vamos, tal. Mi mujer todavía no consiguió trabajo, entonces como que eso nos ha complicado bastante las cosas. Bueno, ¿y dónde duerme Lacey? ¿Dónde duerme la futbolista? Y le dice mi mamá, ahí, Pedro, donde usted está sentado. Y le dice, ¿cómo así? Sí, sí, ahí. No, 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 no puede ser. No puede ser, una deportista tiene que dormir bien, el descanso es fundamental, no sé qué. Total que él, no les miento, al día siguiente les digo, yo mañana les traigo una cama que justo voy a cambiar la cama de mi hijo, de mi hijo, y así fue. O sea, al día siguiente me trajo la cama de él, de su hijo, de todo, una colcha, su mamá me tejió una colcha para yo arroparme. Ya ahí tuve una cama, ya mi hermano, digamos que ya tuvimos para poder descansar mejor, para dormir mejor, pero ya sí tengo un montón de historias, un montón de historias. Un taco como en la garganta, toda la historia, como que fue madre, qué berraca haber, haber pasado tanto y los papás también y también tu hermano, como que no haberse rendido, ¿sí? Porque es que, claro, cuando vos ya ves la nevera vacía y tenés dos muchachitos que alimentar y es, espérate, sigamos acá. Yo de verdad, No, mira tus papás que veían un sueño, que es que en esa época yo también tenía no, ese no, sueño, pero es que nadie más lo veía, porque es que no existía. Entonces era quedarse en Bogotá, ¿a qué? ¿A qué? Es que pues lo que uno podía esperar eran los viáticos de la selección, pues que eran muy pocos y más en esas categorías menores, pero no había nada más. Entonces eso fue impresionante sí, que ellos no se hayan querido ir. Me parece una cosa de admirar. ¿Cuánto tiempo duraron en Bogotá tus papás al final? 5 años, La mamá de Lacey, me acuerdo que entró a trabajar a un sitio, creo que llamaba Vivalai, que viva la de hacía como galleta. Eso ya fue al final. a mí me tocó más adelante cuando ya, Mm. ya ella trabajaba ahí. Ah, ok, ok, al final. Sí, Sí. ella al principio empezó a trabajar en casa de familia. Ay, no, mi mamá le pasaban unas, mamá, el primer día porque le empezaron como a ayudar para que fuera a las casas de familia a hacer el aseo, a planchar o lo que sea. Y me dice que el primer día que fue a la primera casa, eh, la pusieron a planchar y la primera vez que pasa la plancha y sola porque te Sí, ríes. porque ya sé para dónde va la historia. ¿Qué quemó? No, no quemó, rompió rompió el vidrio de la mesa. No, o sea, no, o sea, nos Mm. pasaron una vez se perdió, pero ya no nos decía para no preocuparnos, caminaban. Mi papá me daba 50.000 pesos quincenal para los pasajes. No, no les miento. Si sacan la cuenta de lo que costaba el pasaje en ese momento, a mí no me sobraban ni 50 pesos de esos 50.000. Qué duro. Y yo recuerdo que si yo por alguna razón, porque ya digamos que por el colegio, yo ya ahí entré a estudiar, a veces me tenía que quedar un poco más de tiempo, lo que sea. Si cogía de pronto, si me descuadraba para coger 2 buses para irme más rápido al entreno o algo así, yo ya, Chao. baila, Así. chao. No, yo ya sabía que yo ya no tenía un pasaje menos. Entonces llegó un momento en que la situación, digamos que se apretó tanto en la casa que a mí no me estaba alcanzando para ir a entrenar. O iba, o alcanzaba para un pasaje, pero para el de vuelta no. Entonces llegaban momentos que era sobre todo al final de las quincenas donde yo prefería pagar el pasaje de ida y devolverme corriendo. O sí, corriendo, o colada en los buses, o no sé, lo que sea, pero sobre todo me devolvía corriendo y lo veía como, bueno, pues un entrenamiento extra, o sea, un entrenamiento extra que estoy haciendo y ya está. Y llegaba a la casa, mi papá lo hacía a escondida de mis papás porque
Entonces yo no quería que ellos primero se preocuparan y no sabía que ellos, no quería ponerles ya más carga de la que ya ellos estaban teniendo. Entonces, o yo llegaba ya cerca a la casa donde vivía, me esperaba un ratico para que se me pasara el sudor que tenía y ya entrar a la casa. Pero un día, mi papá, como que ellos salieron y yo llegué y cuando ellos me ven y justo como que coincidimos en la llegada y me dice, ¿tú por qué estás así de sudada? Y yo, no, papi, es que me vine corriendo. ¿Y por qué, hija, te estás viniendo corriendo? No, papá, es que no me está alcanzando porque ya es total, han subido los transportes. Me dice, "Hijo, ¿y por qué no me dice, papi, cómo lo va a decir si usted no tiene? Pues, no, hija, no, 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 no. O sea, cosas así. Amiga, te admiro, siempre te he admirado, te admiro y admiro a tu familia. O sea, realmente uno tener ese apoyo, esas personas que crean en uno desde el principio y más viniendo desde donde vienes, yo creo que muy poquita gente puede contar la historia que estás contando tú en este momento. O sea, ninguna mujer en Colombia probablemente puede contar que su familia en el 2009 se fue a vivir a Bogotá sin un peso, a dormir en el piso porque su hija soñaba con ser futbolista profesional. O sea, eso es un antes y un después y eres la jugadora y la persona que eres por lo que es tu familia. Y, Literal. o sea, realmente corazones para todos, increíble. Sí, en serio que sí. Muy Ay, teso. no. Nikki, ¿continúas con la siguiente pregunta o qué? Empezaste a jugar en Lorica, Lacey, y quiero saber si en algún punto vos te sentiste como discriminada, porque sé que al igual que nosotras, pues uno iba a una cancha y solo había niños. No sé en Lorica Sí. cómo era, No, pero te discriminado. peor. Lacey para el gol, dejémosla ahí. O siempre hubo demasiado talento y mandabas en Lorica. Al principio mi hermano sí era así. Mi Co- hermano sí me metía así, pero mi hermano fue duro conmigo por los amigos. Yo siento que mi hermano sentía la presión social de sus amigos y como mi hermano es mayor, donde me acuerdo los comentarios que le decían los amigos. Rudy, ¿por qué vas a jugar a Lacey? Es que es una niña y está con con todos nosotros que somos hombres. O sea, como cosas así. Y mi hermano, yo siento que al fondo él como que intentaba defenderme, pero su entorno no lo dejaba. Entonces, él al principio no me dejaba jugar y cuando veía que yo me iba para un ladito a esperar a verlo jugar y a esperar ahí, como que me veía la carita y decía como, bueno, bueno, entra, entra. Y me metían como la ñapa. ¿Sabes qué es la ñapa? Sí, 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 obvio. claro. Pues me metían como la ñapa, pero eso fue al principio. Cuando ya se empezaron a dar cuenta de que jugaba bien, de que destacaba, de que esto, ya entonces le empezó a generar fue conflicto que mi hermano siempre me metiera a este equipo como la ñapa. Y ya después de ahí, yo ya como que cogí alas, después del apoyo que tuve de mis papás, de mi mamá, yo ya ahí cogí alas, yo dije, ya sí, a mí, o sea, como que yo me quité un peso de encima cuando ya mi mamá me dejó de regañar por jugar, cuando ya mi papá nunca lo hizo, pero mi mamá, como era lo que siempre estaba ahí en la casa, la que más como que dale y dale, dale con el tema, hasta que un día ya como que dijo, como entonces ya esa toalla, ya tire la toalla, ya haga lo que usted quiera. Yo ahí yo ya me sentí libre, yo ya dije, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, yo ya puedo jugar, o sea, a mí no me importa si me critica el vecino, el con el que juego, el chismoso que está ahí pendiente siempre a ver uno qué hace, eso ya no me importaba. Y comentarios recibía de cuánto comentario recibía en el pueblo, era el pueblo, cuando solo iba a participar en torneos donde yo solo era la única niña, y pues más en la costa, o sea, para mí una de las poblaciones más machistas que hay en Colombia es la costa, entonces como que uno también ese entorno lo ayuda a uno como a ser fuerte, o sea, como que a tener ese temperamento, a tener ese carácter de no me importa lo que tú me digas, ¿sabes? Que también ese entorno te forja a tener ese carácter. Y entendiendo ese contexto y en lo que acabas de decir, me quiero parar ahí a ponerle un pin. La costa puede ser uno de los territorios más machistas de todos. ¿Cómo, y aquí voy a cambiar de frente, cómo tú te sentiste tan abierta y tan segura siempre de mostrar quién eras, sobre todo tu sexualidad, tu inclinación sexual en tus redes sociales desde el día uno? Porque yo me acuerdo que desde el día 1 habían fotos en Instagram de Lacey con su pareja
sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de secretos, como que me encantaría entender tu modo de Mi pensar en mundo, ese momento. En esa época nadie publicaba nada, Cero, nada, sí, nada. mi cero. mundo. Yo siempre he vivido y he vibrado, digamos, desde ese interior que yo tengo. Y creo que por eso es que he llegado hasta donde estoy, por esa, digamos, esa fuerza interior que siempre he tenido. Yo sé lo que soy, yo sé lo que yo quiero ser y a mí no me va a importar si tú estás de acuerdo o si tú estás de acuerdo. Yo sé lo que yo quiero, yo voy para eso, si yo soy feliz, que fue lo que les decía. A mí, ¿qué me hacía feliz chiquita? El fútbol. Cuando mis papás ya me dejaron sobre todo mi mamá me dejó de dar tanto de ese tema, yo ya dije, ya está, tengo el apoyo de las personas que más me importan al mundo, que son mis dos papás. Cuando yo les hablo a mis papás del tema, obviamente fue un tema muy duro para mis papás, o sea, fue un tema que para los dos no fue nada fácil, tampoco se lo esperaban, o sea, porque yo de chiquita también tuve mis relaciones con niños, o sea, como que eso fue un tema que fue muy duro para ellos, pero que en cuanto yo empecé a cuestionármelo, en cuanto yo empecé como, yo sí me tomé el tiempo para decir, ¿será que sí? Entonces ya cuando yo ya estaba segura de que sí, es que a mí sí me gustaba, o sea, una mujer o a mí también me podía gustar un hombre en ese momento, tendí y empecé obviamente a preguntar, porque uno no tenía tanta información de eso como ahora hay. Entonces yo empezaba a preguntar, yo empezaba a ver cómo se comportaba la gente y llegó un momento en que yo sí dije, si yo lo tengo claro, las únicas personas que quiero que sepan y que se enteren son mis papás. Si ellos dentro de todo lo saben, a mí ya no me va a importar el resto de las personas, el resto del mundo lo que diga, no me va a importar, porque si yo soy feliz, a mí no me importa el resto de la humanidad si yo soy feliz. Obviamente siempre obrando desde la coherencia mía de ser una buena hija, ser una buena tía, una buena persona, una buena compañera y una buena amiga o una buena de todo. Obrando desde esa perspectiva que yo tengo desde el dar amor, desde lo que yo soy como persona, de ahí para allá no me importa si tú quieres criticarme o si tú estás de acuerdo o no con lo que yo quiera vivir o lo que yo decida. ¿Y a Entonces, a qué edad fue esa conversación con tus papás? ¿Estabas en Bogotá? estaba en Estaban en Bogotá, Bogotá. estaban en Bogotá. Ah, ese día sí fue un día, yo creo que mi papá y mi mamá nunca lo van a olvidar, pero eso fue una conversación que ellos y yo tuvimos donde yo notaba obviamente la tristeza que ellos sentían y yo podía entenderlos y les decía, es que a mí me encantaría poderles decir algo distinto o lo contrario para que ustedes sean felices, pero es que no, o sea, no puedo. Y no puedo traicionarme tampoco a mí. O sea, no puedo traicionarme a mí porque ustedes o mis tías o quien sea de mi familia quiera estar bien o quiera ver bien esto. Y yo tenía apenas 18 años, 17, 18 cuando les di 18. Qué bravo. Que fue cuando realmente dije, creo que sí, creo que ya puedo decir que sí, que estoy segura. Y ahí a poner cosas en redes sociales, o sea, ya fue súper natural. Mis papás saben, ya Sí, está, el resto ya del fue, mundo no me exacto, importa, no ya me fue importa nada. como, sí, a mí no me importa y o- obviamente siempre basado desde el respeto, porque en eso sí siempre he sido yo muy como precavida como desde el respeto, desde entender de que no todo el mundo está de acuerdo y que no todo el mundo va a ver eso como algo natural, porque pues lastimosamente en esta sociedad así vivimos, pero sin decir como, ay, es que no puedo subirlo porque es que mis seguidores o la gente se va a dar cuenta, esto no, eso a mí nunca me importó. Y es que yo creo que también el fútbol es un espacio seguro
porque es que Total, vos en el fútbol decís, me gustan las mujeres, todo bien, me gustan los hombres, todo bien, todo bien. Venga, quiero hacerles una pregunta muy Total, puntual a eso. totalmente de acuerdo. ¿no? Ni creo que Ustedes- Nicole no está de acuerdo. A ver, dale, No, 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 yo ponlo. sí estoy de acuerdo, yo sí estoy muy de acuerdo. Es muy normal, digamos que en el ámbito del fútbol femenino, pero yo no sé si, o sea, el fútbol femenino, como, yo no sé, como mini sociedad que somos, Sí, acá hubo más valentía. Yo hago la misma pregunta como que, ¿será que en el mundo futbolístico de los hombres también hay un montón de pues sí, de de homosexualidad, homosexualidad. pero les cuesta mucho salir a hablar o decir sí, soy gay, por el simple hecho de, pues esa pantalla que hay que defender, y entonces muchos se casan, tienen hijos, pero pues a lo mejor tienen cuentos con otros. Eso me parece de eso. Creo que acá hay que aplaudir inmensamente que la gente en el fútbol femenino ha tenido la valentía y es absolutamente normal. ¿Ustedes creen que sí lo hay en el masculino? 100%. Yo creo que sí, pero es que al final el fútbol y el deporte en general ha sido siempre asociado a la masculinidad, al ego, al macho, al fuerte. O sea, los valores del fútbol masculino son 100% diferentes a los valores del fútbol femenino y más ahora. O sea, al final las personas que entran afuera de las futbolistas al fútbol femenino también son personas que están buscando algo diferente a ese egocentrismo y entienden el fútbol femenino como un espacio de inclusión, de comunidad, un espacio donde no se van a juzgar, pero yo sí estoy convencida que eso lo iniciamos las jugadoras desde que empezamos a respetarnos y a aceptarnos a nosotras mismas como fuera. O sea, le gusta a uno, le gusta al otro, le gusta todo, no me importa. O sea, la quiero igual y usted es la misma Y persona eso que es yo muy bonito. conocía antes de saber su inclinación sexual. Sí, yo creo que en eso el fútbol femenino es, sí, o sea, como que es lo opuesto al masculino, cuando el masculino es como, entre tú más te muestras a eso que dice Isa, de es que tengo a tantas, es que esto, eso es como que lo que ellos más van premiando, acá no, acá es todo lo contrario. Aquí yo creo que ese sentido de hermandad que uno tiene, como que uno lo deja hacer. Y estoy muy de acuerdo cuando ella dice que el fútbol, el entorno del fútbol, te hace sentir en familia. Es que a veces uno está hasta, o sea, obviamente guardando las proporciones, yo a veces me siento más segura y más tranquila y mejor estando en mi entorno de fútbol, de mi equipo, de esto, que estando en otro entorno familiar o de amigos a veces. Yo también. A mí me pasa lo mismo. Al final yo creo que somos un porcentaje muy pequeño de la sociedad que hemos vivido como este privilegio de ser parte de un pedacito de mundo que no juzga de la misma manera a como juzga el Todo el resto. resto. Entonces como que uno cuando está en estos espacios es, eh, es capaz de ser como libremente lo que uno es y ya, sin miedo al qué dirán o cómo, o sea, o cómo me tengo que vestir o de qué manera tengo que hablar o qué me tiene que gustar o qué no me puede gustar porque tengo que encajar, ¿no? En cambio aquí no tenés que encajar, aquí tenés que ser vos misma y si te gusta el fútbol bacanísimo y es lo que nos une a todas, es como ese lazo común, pero no nos tenemos que ver igual ni nos tenemos que comportar igual, que es algo que yo siempre he dicho que es algo que por lo que a mí no me gusta vivir en Medellín, a mí Isabel Echeverry, porque todas las mujeres parece que se ven igual, tienen que actuar igual, tienen el pelo de la misma forma, las tetas de la misma forma, el cuerpo de la misma forma y yo no encajo ahí ya, o sea, y no quiero encajar ahí. Entonces, sí me parece que es como un espacio súper seguro y qué bacano que podamos vivir en ese espacio seguro porque hay mucha gente que no tiene Sí. un espacio seguro para ser quien es. Y Hay siento que mucha gente que tenemos que, no se atreve, vive toda una claro, vida infeliz porque nunca se atrevió a nada diferente y se está traicionando a ella o a él mismo, o a ella misma, como sea. Bueno, démosla ahí. Bueno, Isabela, voy yo. yo Dale. quiero irme por ese tema porque ya estamos en este hilo conductor. Y hay algo que le hice, yo creo que nunca le he contado al mundo, Nadie. afuera de sus buenas amigas, y es que ella tuvo que hacerse una cirugía
en sus senos para poder rendir mejor, ¿no? O sea, ella se tuvo que quitar las tetas hablando más colombianamente, pero Sí. me gustaría que tú contaras esa historia y por qué ha sido como tan secreta o nunca has hablado del tema y entendiéndolo desde un contexto de que somos parte de una sociedad que las mujeres solamente piensan en ponerse porque tienen que encajar este estilo de ser Entre más muestras, colombiana, mejor. ¿no? Y mostrar más. Entonces, como que para ti, en tu cabeza, esto fue esto jugó como un papel o no, o simplemente te fuiste por el rendimiento, como que me gustaría entrar en esa conversación que igual creo que nunca hemos tenido. No, yo jamás he hablado de... No, jamás. Entonces me gustaría como cuestionarte sobre todo eso, entendiendo la sociedad de la que venimos y el contexto donde, donde hemos crecido. Yo creo que eh, si te hablo desde mi ser, desde mi interior, yo creo que yo viéndome en el espejo, o sea, yo sentía eh, que de pronto para mi deporte, para lo que yo quería lograr, o sea, mis senos estaban siendo un impedimento. Entonces, a raíz de eso, empecé como a darme cuenta de que quizás de pronto por el peso o por ciertas cosas no me permitía, uno, visiblemente verme que estaba en forma. Porque yo me acuerdo que, y yo creo que, no, yo creo no, yo tuve un tiempo donde vivía complejada por el tema, porque por mucho que soy chiquita, ¿no? Medio 1,55 Qué bonito. y además de que soy chiquita, o sea, con senos muy grandes, pues la gente enseguida te va a relacionar en que tú estás gorda. Y para lo que yo hacía, que era, para lo que yo hago, que es ser futbolista, que es ser un atleta, que es estar en tu máximo nivel, por mucho que yo hiciera, por mucho que yo me cuidara, por mucho que yo hiciera X cantidad de abdominales, no iba a poder encajar no iba a poder encajar en ese visual de tú estás siendo un atleta o tú estás como un atleta. Entonces, ese fue como el principal motivo en que yo me empecé a cuestionar y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y claro, luego empecé a identificar de que pues eran mis senos, que estaban grandes, que esto. Y ya llegó un momento en que el peso que yo tenía aquí ya no lo soportaban los top deportivos que usaba. Entonces, como no podía soportar ese peso, cada vez era más incómodo para mí y cada vez me dolían un poco más. Cuando a mí me llegaba, cuando se estaban aproximando mis días del ciclo, a mí ya me empezaba a doler cada vez que este gesto que yo hacía me empezaban a doler más. Entonces, llega un punto en que yo decía, ¿yo qué hago? Porque todo el mundo sabe y conoce de cómo ponerse, de cuál es el proceso de la recuperación de cuando tú te pones, pero no al contrario. Entonces, cuando yo empecé a investigar, yo no sabía mucho, además eso yo me lo hice en el año 2017, después de ganar, después de ganar ah, 21 años tenías, o 20, 21. 21 años. 21 años. Uno, mis papás no estaban de acuerdo, mi familia no estaba de acuerdo, nadie estaba de acuerdo. Yo solo, pues, como que tuve el apoyo de ese momento de la pareja con la que tenía, donde todo lo hice sola, o sea, con ella. Empezamos a investigar, justo di con una persona, un amigo cirujano, que él me dijo, mira, pues podemos hacer esto. Yo le dije, ¿por qué te quieres quitar? Le dije, mira, yo me quiero quitar por mi deporte, fin. O sea, yo me quiero quitar porque si yo quiero dar como ese salto, yo necesito hacerlo por mí, por mi autoestima, por lo que yo quiero llegar a ser, por lo que sea, pero yo quiero verme como un atleta. Y eso hice. Entonces, ya después de investigar, de decirme como que la cirugía es mucho más dolorosa, te va a quedar una cicatriz mucho más visible que lo que es al contrario. O sea, todo era contra. Sin, igual a mí yo decía, no, yo quiero ser esa futbolista atleta, yo quiero ser esa deportista ejemplo. Entonces, eso a mí fue una cosa que me impulsó mucho para hacerlo.
fue un proceso doloroso. Yo me acuerdo que eso, o sea, de verdad, es una cirugía que me desperté cuando lo fui a hacer, mis papás no sabían, mis papás se dieron cuenta como cuando yo fui al pueblo, casi me matan. Sobre todo porque pues uno entra a una cirugía, pero que uno entra, pero uno no sabe si va a salir de ahí. Entonces eso fue una responsabilidad muy grande que adquirimos las dos para hacer eso. Cuando decidí hacerlo, me dijeron que no podía jugar hasta hasta los 2 meses después. No podía entrar en contacto. Justo pues nuestra querida liga colombiana pues solo dura 6 meses, entonces yo dije, no, yo me lo hago porque tengo 6 meses para recuperar. Y me lo hice, la recuperación es muy dolorosa, te queda una cicatriz, así por mucho que tú te quieras echar lo que sea, te queda una cicatriz en una forma de T. Es una cosa que por momentos te genera yo en algún momento yo decía, ¿será que fue lo correcto que hice? Me preocupé por el tema si yo quería tener hijos más adelante, o sea, como que hay muchas cosas que uno no sabe, lo que fui aclarando a medida del tiempo y que a día de hoy no me arrepiento en lo absoluto de haberlo hecho y que ha sido una de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida. Yo Lacey, tengo una yo, historia ahí, espérate, porque es que ¿cuál? a lo que Lacey hablaba, porque todo este proceso, pues ahí éramos todas igual, Nikki, éramos todas muy amigas, pero yo me acuerdo uno que Lacey se tenía que poner 2 tops para entrenar, no se me ¿Te olvida nunca acuerdas? eso, o sea, Ujú. 2 tops porque si no, no era capaz de soportar el peso que tenía adelante. Y también me acuerdo una historia súper, o sea, súper curiosa con mi mamá, que yo le decía a mi mamá, mami, es que Lacey tiene los cuadritos, o sea, Lacey es increíble, está demasiado rayada, y mi mamá decía, no, es que se ve súper gordita. Se ve súper gordita en la cancha. Y me acuerdo una vez que Lacey, o sea, estábamos creo que en los Ya me Olímpicos acordé de esa o en el historia. Mundial, entonces Lacey llegó y mi mamá toda la vida me había dicho que Lacey estaba gordita y yo toda la vida le había dicho que no. Llega Lacey y le digo, gorda, gorda para los que nos escuchan es un término cariñoso entre nosotras. Cariño, sí. Le digo, amiga, súbete la camisa y le hago así, le subo la camisa. Claro, le salen todos los cuadritos así perfectos y le dije, mami, mira, y mi mamá se quedó fría, o sea, uno porque le dio demasiada pena que yo le dijera a Lacey que ella decía que estaba gorda. Sí, me acuerdo de ese momento. Tu mamá no sabía ni qué decir. Se puso como un fantasma, pero dos, va lo que dice Lacey, o sea, de puertas para afuera, ella con el uniforme de la selección se veía como si estuviera gorda y estaba perfecta, o sea, mejor que ninguna otra jugadora, pero era simplemente porque tenía las tetas demasiado grandes y entonces su cuerpo, su contextura se veía diferente. Y sí que me acuerdo también que nunca nos contó que se había operado, hasta después que me dijo, ay, mira, me operé. Y yo, parce, ¿qué te pasa? Ya, amiga, ya esas eran las historias que quería contar. Puedes decir tú Fue que un ibas a gran preguntar algo. paréntesis, fue un gran paréntesis que lo tocamos en estos días en un episodio anterior con Isa, que mentalmente yo creo que a nosotros nos hizo mucho daño. eh, no lo hicieron de mal, pero nos hizo daño mental, así lo vemos hoy en día, el que en una sub 17 y después en sub 20 nos categorizaran como usted están, le decían estadio rojo, estadio naranja o estadio, perdón, estadio Verde, amarillo o estadio verde. verde. Verde eran las que teníamos poquito porcentaje, amarillo era como, Poquito porcentaje de grasa, acláralo. como que el amarillo uno casi nunca podía comer postre, pero a veces uno podía pecar. Y las de estadio rojo es que estaban en la mala, ni olieran los postres y era una comida mucho más poquita porque, ajá, de pronto se engordaban. Quiero saber, ¿Sabes la? ¿estuviste en uno de los estadios que no era el verde? Si esto te afectó mentalmente y si crees que todo esto que vivimos en nuestro crecimiento, digamos, como deportistas, te Nos llevó traumó. eventualmente, claro, pues a medio traumatizarte para haberte quitado tu parte de adelante. Bueno, no toda. Yo creo que para mí lo puse como una competencia. ¿Te acuerdas que competíamos? Si eras tú, Nicky, o yo la que menos tenía. Y yo Yo nunca nunca estuve en pude ese, competir ahí. Ya, yo continúa. nunca estuve en ese estadio, digamos, estás en amarillo, siempre estaba en verde. Entonces, luego me dijeran, es que estás gorda, es como, me daba más rabia y me daba más como, obviamente, a nivel psicológico y mental, obvio, eso te afecta, en algún punto te tiene que afectar el tú constantemente estar escuchándolo y tú saber que por mucho que tú hagas, Te va- visualmente no te vas a ver, porque es que tú naciste así, tú eres así y no puedes hacer nada al respecto.
Y yo creo que sí, eso uno lo trauma. O sea, a mí me traumaba. Cada vez que yo me iba a meter algo a la boca, yo pensaba en ese Excel que mandaban cada vez que hacían el ejercicio. Era horrible. Y empezamos a ver, bueno, ¿quién está? ¿Quién? Ay, marica, mira, esta está en Además que rojo. era público, o sea, todo el Ya me mundo acuerdo que lo sabía. Imprimían sí, y quedaba Lo fuera del cuarto donde a imprimían, uno lo sí. pesaban, el cuarto de pesaje se llamaba, ay, donde sí, sí, todas sí, las ya me mañanas acuerdo de nosotros eso. nos Uy, sí. pesaban y nos decían Lacey 50.4 y uno mismo anotaba. Nicole 50.8, uno mismo lo anotaba. Pero Claro, ojo, eso era jodido. sí era jodido. Pero ojo, Coli, acuérdate que en sus 17 acuérdate que la mayoría de las que llegamos a esos 17 éramos bien y después salimos rodando. Es que había una hijo de madre ignorancia, Dios mío, o sea, Sí, perdóname, porque es que no me puedo expresar diferente, era ignorancia en todos los ámbitos, desde literal. deportivo, el médico, había ignorancia, entonces nosotros clasificamos al mundial pues porque había talento, pero punto final. Y pasaba que todas llegamos pues más o menos bien, o sea, todas llegamos a un En sub-17, su peso normal, en el peso normal. llegamos bien, Isabela, llegamos bien. Y le cuento a Isabela porque Isabela no hizo parte de esa sub-17 porque ya un añito mayor. Entonces, de repente el médico le dio porque nosotras, claro, éramos deportistas de alto rendimiento y a las 9:30 de la noche había que hacer otra merienda. No bastaba con la merienda de la media mañana, de la media tarde, sino que medianoche metieron una nueva merienda y era como roscón con arequipe más Milo. Y vaya y duérmase. Ay, pues duerma con eso. O sea, era una cosa de 16, 15 No, años. no, no, es que Y sí. llegamos al suramericano y no cabíamos en la ropa. Pero No, también en el Suramericano Sub-20 en no, Uruguay, donde nos comíamos, donde ese dulce de leche y todo el mundo cogía claro, cucharadas de ese dulce de leche. En fin, Manuela llevaban eso para el cuarto, claro. De leche, todo el mundo llegaba a la marita, ¿dónde está el dulce de leche? Ni idea. Entonces, no, pues sí, eso No, genera. hay mucha ignorancia desde el tema nutricional. Todavía lo sigue habiendo, o sea, todavía. Todavía no tenemos un nutricionista en la selección, así que, o sea, ya es porque pues uno a través del tiempo uno aprende y Aprende. uno paga a su nutricionista y uno va y lo busca y uno investiga, pero si es pues por los equipos, sobre todo por la selección, ¿no? No, pero es que yo siempre he dicho que yo, o sea, yo aprendí a comer y aprendí a entrenar y aprendí a hacer una sentadilla en Sevilla. O sea, es que antes de eso la ignorancia era total y antes de Sevilla fue Mundial, Olímpicos, Panamericanos, o sea, toda mi carrera deportiva y yo aprendí a comer allá y aprendí a entrenar allá y aprendí a hacer sentadillas y fuerza y todo lo demás allá. Sea, antes nunca tuvimos una formación de nada, o sea, yo no sé cómo logramos hacer lo que logramos. No, Pues sí, no, uno pagando y uno aprendiendo uno solito, porque no había otra forma. literal. Y No, yo igual. Nikki quería hablar de esa adaptación a España, amiga, porque yo siempre he hablado como cuando tú y yo nos fuimos a España. O sea, vamos a poner en contexto esto, Lacey y yo nos fuimos a España el mismo año, en el mismo momento. Me acuerdo que llegamos las dos, ese primer fin de semana en Madrid, nunca se me va a olvidar en la vida. O sea, Lacey vivía súper lejos, nos quedamos en un hostal en Madrid, las dos. El sombrero se llama ese En el hostal. sombrero nos fuimos a recorrer Hicieron y Madrid. deshicieron. Nosotros hicimos ese primer año en España, Oh, fue bueno. Además que veníamos las dos de una tusa, sí. No, o sea, llegamos, pero perfectas. o sea, las dos de una tusa, primera vez en Europa, primera vez en España juntas, a dos equipos, pues, o sea, muy bacanos, y fue como vivir esa experiencia, esa adaptación juntas, pero Nikki tiene otro lado de la historia, amiga. ¿Así? Yo admiro mucho la capacidad de adaptación que has tenido, ¿sí? O sea, una cosa impresionante. Eh, y claro, como que cuando me dijeron, porque me acuerdo que nos sentamos en un Juan Valdés y me dijeron, hey, yo me voy para Sevilla, hey, yo me voy para Atlético de Madrid, yo como, wow, no puede Además, ser. estabas en el momento donde estabas más perdida en tu vida, Yo Nikki. me acabo de retirar, había llegado a un reality. No, yo estaba vuelta a nada, había llegado como 70 kilos de sobrepeso. No, yo estaba, pero de De verdad, hecho, nos contaste que solo comías frito allá, ¿no? yo estaba en el mundo, o sea,
mal. Y me siento abrazada y me dicen, nos vamos. Y yo, wow, ¿qué es esto? Espérate, ¿en qué minuto esto ocurrió? Yo había estado 5 meses incomunicada, o 4, y bueno, y ahí me empiezan a echar toda esa historia, y yo después veo que se adaptan de una manera increíble, y me sorprendió mucho, Lacey, porque a mí me costó mucho la adaptación a una cultura muy diferente a la nuestra. Allá, digamos que hoy en día lo valoro un montón y tengo muchos amigos españoles muy bacanos, pero en su momento como que todo era tan directo, es como, Lacey, tía, eres mala por esto, esto, no juega, y en cambio, acá es como, ay, Lacey, sería mejor si tú de pronto, mira, intentas hacer este movimiento así, en vez de así. Entonces, hoy en día prefiero la forma española, sí, pero pues fueron 3 años para lograrlo entender. Me parecía que eran muy mal hablados, decían como, me cago en Dios. Y a mí todo eso me empezó a aterrar así horrible, como la brusquedad de las mujeres, de todo. Y yo las vi a ustedes muy adaptadas desde muy rápido y quiero que me expliquen cómo hace eso uno. Yo nunca me he adaptado a ningún lado que no sea Colombia. Todo, todo. No, todo me parece. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho? Yo, yo no sé, pues, yo no sé, yo creo que a mí también, obviamente, el primer día que yo llegué a Madrid, después, o sea, cuando yo me siento a una cafetería, después de que Isa me dejó sola, cuando yo me siento en una cafetería y le pido al señor, le digo esto al señor, amigo, Me regala. Todo nos ha pasado. ¿me regala un café? Aquí no se regala. Y yo, perdón, ¿me da un café? O espere, le dije, o espere, ¿qué me recomienda? Ay, decirle eso a un español. No, pues lo que usted quiera. O sea, depende de lo que usted quiera. Si a usted le gusta esto, pues lo que usted quiera. Y yo no me puede que la carta es mejor. Total, que el man salió puto. Y yo dije, pues yo qué hice. No, pues es que aquí no les gusta que les mamen muchos gallos. O sea, como que la gente allá. Y yo, vale, listo. Pero a mí me sirvió mucho, Nicky, yo llegar a vivir con un español. A mí esa vaina, o sea, a mí me prácticamente me dio todo. ¿Por qué? Porque era Laia Alessandri, Ajá. es una catalana, Laia es muy buena niña, o sea, Laia es una muy buena persona y ella, en cuanto yo llegué, ella intentó como, obviamente también por mi carisma y por mi forma de ser, ella también como que me abrió todas esas puertas de las españolas que eran del equipo. Entonces yo ya ahí me empecé a sentir como acobijada, acompañada. Yo me acuerdo que también hablaba obviamente con Isa, me decía, gorda, ella me dio un par de consejos antes de que yo llegara porque ella llegó antes, como un mes antes llegaste tú, ¿no, gorda? Ujú. Un mes, ¿no? Yo llegué ¿Qué después. consejo usted dio? Si te acuerdas. Primero me mandó 2 canciones que no se me van a olvidar en la vida. Me dijo, mira estas 2 canciones, estas son las que están pegadas para que te vayas familiarizando. Isabela siempre La, pensando en ¿Te las mu- acuerdas de esas 2 canciones? la música es muy importante. Me las mandó. Vete preparando, me dijo, y me las mandó. Yo me acuerdo de las 2 canciones, ahí las tengo todavía guardadas. Y después me dijo, gorda, pues mira, o sea, la gente pues es un poco como tosca, o sea, como que no te tomes eso personal. De pronto el entrenador, depende del entrenador, pues te va a hablar así, pero pues son así, o sea, como que prácticamente como que yo ya iba como con un poquito de como de, sí, de conocimiento de lo que era. Lo que no sabía es que, claro, mi entrenador, el que me tocó al principio cuando yo llegué, era o sea, ¡Pi! de esos. No, y a día de hoy para mí uno de los mejores entrenadores que yo he tenido en mi vida, pero eso sí, o sea, el man se le va la cabeza y el man es gritando y el man es, "Uf, si tú eres mala, es que si tú eres una mala", pero eso a mí también me ayudó mucho a forjarme en eso, en ese carácter, porque cuando uno llega como muy tímido, como mirando a ver qué pasa, y cuando la vida o el fútbol te da como el pa, al si tú dices, mierda, me toca entonces ser más como ellos, más hijo de puta, más Más. mala. Entonces ahí empieza uno como a forjarse en eso. Además que no fue fácil porque yo me acuerdo mucho que Ley me llamaba y me decía, o me escribía y me decía, no puedo más, me pesan las piernas, o Uy, sea, sí, se me es fue es horrible. físicamente demasiado demandante y pues estamos hablando, como lo hemos dicho en todo el episodio, que Lacey como que físicamente siempre fue demasiado top, siempre estuvo arriba, siempre era la que, como la que más corría, la que más abdominales hacía, pero yo me acuerdo que Lacey me decía, no puedo con mi vida. Entonces, aparte de ese ajuste social a una nueva cultura, también fue un ajuste futbolístico tremendo y físico.
Sí, sí, no, y fue muy duro, no, fue muy duro y yo tuve un par de lloradas en Madrid, ay, donde yo decía, ¿yo qué vine a hacer aquí? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Muchas veces me cuestioné en ese periodo de adaptación, ¿será que tomé la decisión correcta? O sea, yo estando en Santa Fe, Cómoda. tranquilita, ganaba bien, la liga era cada 6 meses, tenía vacaciones 6 meses al año, igual me seguían pagando. O sea, las vainas que yo Cómoda. decía como que, verga, y llegar acá a sufrirla al primer entrenamiento, tocar 2 balones. En el primer entrenamiento tocar 2 balones y yo solo verlas a todas jugar, porque no estaba al ritmo, al ritmo de ellas, a la velocidad de ellas, la velocidad de los pases. En una figura de pases, mi pase se notaba que era un pase menos fuerte y yo decía, pero, o sea, ¿cómo hago si por mucho que yo intente darle fuerte, no va al mismo ritmo que va el de ellas? Yo desafortunadamente no llegué tan bien para hacer, digamos, como la pretemporada, porque nosotras después de los Juegos de los Panamericanos eh, no tuvimos tiempo, entonces la pretemporada no la hice y yo ya llego ya una semana antes de que empiece la liga y eso fue peor para mí. Entonces ya me tocó adaptarme ya cuando ya estábamos, era en plena competencia. Entonces, no, eso fue muy duro, fueron muy duro, salí a correr, decía como, pero ¿qué hago? Hablaba con mi preparador físico de Colombia, más quería entrenar, más entrenaba, pero en algún momento, obviamente tú te sobrecargas y a mí me pasó en un momento en España en que de tanto querer llegar a ese nivel, tuve un momento en que me sobrecargué de entrenamiento y ya ahí en vez de querer aumentar como que entonces ya hay como que todo ese tipo de enseñanzas a mí me han ayudado a conocer mi cuerpo, a saber ahora qué hacer para ahora que estoy acá. Tremendo. Pero después España fue una de las mejores Las experiencias de tu mejores vida. experiencias, no, O sea, 100%. O sea, yo creo que yo estuve con Lacey en ambos momentos como críticos cuando tenía que tomar esa decisión del Atlético de Madrid y cuando tenía que y tomar esa decisión del en las dos has Washington. estado, en las Creo dos, y que, en las porque en dos ese siempre momento estaba en Bogotá, pues que en me fui un mes Bogotá. a Bogotá A a vivir. disfrutar de tu casa, a disfrutar de tu apartamento, pero en las dos he estado y, y creo que, pues sobre todo es España, cuando ya tomaste como esa decisión y después de los primeros, no sé, 6 meses. Yo creo que eso es importante, gorda, lo que tú dices. Y yo siempre tuve, digamos, ese impulso tuyo. Y también siento que por eso como que cuando llegué a España, ya después de todo el proceso de adaptación, yo me sentía como pez en el agua en España. O sea, yo me adapté rapidísimo al fútbol, al equipo, a la cultura, a las del equipo, a todo lo que era España, me adapté súper rápido. Y a mí eso, entre esas a mí me gustaba eso, como que si tú me vas a hablar o me vas a decir algo, dímelo aquí, sí, tan, de frente. Y eso hacía Isa. Y yo afortunadamente, pues cuando conocí a Isa, tuvimos muy buen feeling, que era la única persona de mi entorno que me decía las vainas hermanas, que haga esto. Y yo, ay, fue puta. La Y yo, infraestructura, ella es como y España. siempre ha sido dura. Y yo me acuerdo que la primera vez me hacía así, me saludaba así. Entonces cuando, no, me se me olvida. El Lacey siempre abracito cuenta esta era historia. así. No, porque es que esa vaina me marcó, Isabela. Porque hacía Esa vaina me marcó. es horrible. Porque era así, uno así todo como, me está empezando a querer. No, ella hacía, ay, ay, y ponía esta cara. Ay, ya. Entonces, Ay, pero después te abrazo con amor. ya obviamente es distinto. Pero sí, ese empujón uno a veces, uno siempre, para mí ha sido importante, ese empujón que te dice, parce, como espabilate. Y Ah, además en ese primer año pues estuvimos, o sea, nos veíamos mucho. Yo iba a sí, Madrid, cada Lacey fin iba a Sevilla, de ya, así que o sea, cada fin de semana que cada vez teníamos libre, cada día que libre, teníamos ujú, libre, así bueno, fuera un día y medio libre, yo me iba para allá o ella iba a Sevilla y como que nos vivimos toda la experiencia española full. española. Ujú. O sea, full nos Muy metimos al bueno. mundo español, salíamos con las españolas, cantábamos lo que cantaban las españolas, comíamos lo que comían las españolas, o sea, bebíamos lo que bebían las españolas y era todo como demasiado natural. Y al Mm, final las dos encontramos una casa en España. O sea, para mí España es como un lugar a donde yo sí, quiero para vivir mí segundo, ajá, después en mi futuro, porque amé.
y pues Lacey lo más duro que le dio en esa transición de dejar el Atlético de Madrid a Washington, que creo que es el próximo tema para que nos cuentes cómo vas en Washington, es ese, o sea, cómo fue dejar Madrid, porque ya Madrid se había convertido en tu casa. O sea, fuera del cariño que yo tenía del club, que también es otro, pucha, y me dio durísimo tomar esa decisión. Quizá justo estaba en Madrid cuando pasó, y yo solo pensaba era en Lola, en María, que eran las directoras deportivas del equipo. Desde el primer día que yo llegué sentí como un sentido de pertenencia por el club, que eso a mí como que me impedía tanto en tomar una decisión antes. Yo tuve, yo tuve una oportunidad para poderme venir antes acá a Estados Unidos y yo la rechacé. Yo dije que no, yo quería quedarme más tiempo en España, en el Atlético. Y cuando ya se estaban aproximando los días, para mí fue muy duro y de las cosas más duras que he tomado, incluso a mí me dio mucho más duro tomar esta decisión que la de Bogotá a Madrid. O sea, 1000 veces, porque yo ya tenía una vida construida, ya tenía ya familia, ya prácticamente. Estaba como, yo siempre había soñado que quisiera estar, o sea, justo entra Gerald también, entonces me empieza a dar como otro núcleo que ya de pronto era el que me hacía falta. Muchas vainas que las cosas más duras que tomé para venir para acá fue el hecho de dejar España y dejar Madrid, de dejar todo lo que ya había construido. Eso fue una decisión muy dura. A día de hoy todavía como que intento no pensarlo mucho porque sé que en algún punto de mi vida voy a volver y esa es como la esperanza que tengo, como, sí, como mi ilusión que tengo y eso me mantiene como listo. Yo ya tengo mi pasaporte español, me lo dieron justo como una semana antes de venirme, entonces como que yo ya sé como, ya hago parte, o sea, ya me siento parte de ese otro hogar que encontré y sé que en algún momento pues volveré. ¿La adaptación a Washington está siendo igual de fácil que lo fue para ti a Madrid? ¿O un poquito más difícil por tema de idioma y eso? Sí, es diferente. Es diferente. Acá sí tengo más comodidades y facilidades que tuve, o sea, en Madrid. E incluso, digamos, muchas otras cosas. O sea, en todo, e incluso ya como ya estaba en Madrid, acá tengo o sea, infinitas más comodidades de lo que tuve en algún momento en Madrid. Pero sí es diferente todo. O sea, a mí me hace falta de vez en cuando un día, como lo hacía en el vestuario con wifi, de yo mirarla y yo saber por qué ella se estaba riendo y yo por qué me estaba riendo. O sea, de ese tipo de cosas, de venir y molestar más, de escucharme una cancioncita que sí, a pesar de que acá, o sea, acá la gente y de las jugadoras me he dado cuenta que son demasiado nobles, transparentes, son buenas, o sea, como que no ves esa malicia, tú no ves el otro lado. Acá es todo lo contrario, acá la gente es como súper transparente en eso, en buenas personas, primero hacerte sentir bien a ti, o sea, todo lo contrario a lo que me pasó en Madrid, pero es distinto, o sea, de vez en cuando sí me hace falta, obviamente, ese calor del idioma, de la gente, que acá pues obviamente sí es completamente lo opuesto. Para mí una de las cosas, y es curioso porque al final nos vinimos a vivir al mismo tiempo otra vez a Estados Unidos, lejos, pero al mismo tiempo, y para mí una de las cosas más difíciles de Estados Unidos, que siento que sí, siempre hay más facilidades de todo, y es como sí, ese sueño, y sí, puedes ganar más, y sí, es más fácil todo, pero no sé si estás de acuerdo, Ley, siento que es una vida como más solitaria. Es como que 100%. se siente muchísimo la soledad. Y yo se lo decía a mi mamá, que ella se lo tomó súper a pecho, pero yo le decía que, o sea, yo viví en Holanda y cuando yo estaba en Holanda sola, lo más lejos que yo he estado de mi casa en toda mi vida y lo más sola que he estado porque no vivía con nadie, no conocía a nadie, o sea, cero. Yo me siento más sola en Miami teniendo amigos, primos, gente que en Ámsterdam, porque no sé, es como que la vida es diferente acá, todo es un carro, todo son distancias, no ves personas caminando en la calle, no sé si te ha pasado y estás de acuerdo como que esa puede ser la parte más difícil de, o crees que hay otra parte más difícil de No, estar en Estados Unidos. esa, más allá del idioma, o sea, creo que, bueno, hay gente que
sabe el idioma o que lo entiende. Por ejemplo, yo lo entiendo, o sea, yo sé que el idioma para mí no va a ser como ese limitante que me va a tener, porque no, en cualquier momento lo voy a coger y ya está. Pero esa parte que dice Isa, donde les voy a contar una anécdota, el primer día que llegamos Gerald y yo aquí, y yo gracias a Dios tengo a Gerald, o sea, tengo una compañía. ¿Quién es Gerald? Porque la ¿sabe? Ah, Alguna. bueno, Muchos sí, a muchos no. mi, a mi pareja, a mi esposa ya, a Gerald. Se Y yo casó. me vine con ella y yo menos mal, o sea, yo le decía a ella, yo de verdad, gracias por tu querer decidir venirte conmigo a a este nueva aventura, nuevo proyecto, nuevo camino, como sea que lo quieras llamar, de verdad, gracias, porque te puedo asegurar que sin ti, o sea, esto no habría sido, o esta adaptación tan rápida que he tenido, no habría sido posible. Porque yo me acuerdo cuando llegamos aquí, nosotras vivimos como en saben que en Estados Unidos hacen como una mini ciudad alrededor de un barrio, ¿sí? Que tú Sí. encuentras de todo. Vivimos en un edificio, entonces como que de vez en cuando ves gentecita, no es como la casa solitaria, entonces es eso por un lado como que chévere. Cuando salimos te encuentras gentecita, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hay un café, sí, hay restaurantes, pero no es lo mismo. Y el primer día que llegamos, salimos. Mira, empezamos a acomodar y decía, vamos, le dije, amor, vamos y vamos a comer algo, o sea, para no tener que cocinar. Salimos como a las 9:00 y pico porque mientras nos desocupábamos tal. Ay, Todo cerrado. ve, en un momento, no, está cerrado, 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 cerrado. Y nosotras Y venían de Madrid. veníamos de Madrid, obvio. Entonces, en un momento estábamos cruzando la calle y las dos nos miramos y fue como, ¿a dónde nos hemos venido? O sea, fue como, verga, o sea, de verdad fue un momento donde las dos como que nos miramos y fue como, nos dio susto y simplemente lo que hicimos fue abrazarnos y decir como, no importa, vamos a estar juntas, o sea, pero, pero o sea, fue un choque que tuvimos ahí y enseguida recordamos a Madrid, decíamos como en Madrid salíamos, o sea, allí a las 9 era que empezaba apenas todo, o sea, como que es duro y es un país donde uno realmente se siente muy solo y nosotras dos sabemos que estamos las dos, pero nos tenemos la una a la otra, pero el resto, ahí no hay más. Ustedes son Es jodido. Aquí sí hubiera sido difícil, amiga. Sí, aquí se Si habría sido pensaste, si difícil. pensaste que Madrid es duro, No, acá sí lo sé. Y es verdad, o sea, por muchas comidas que tú tengas y por muy bien que tú ibas, esa soledad la sientes. O sea, esa soledad, no, no, y uno venir acostumbrado de Europa, no, es otra cosa. amiga, para cerrar, tenemos como una tradición acá y es recomendar algo. Puede ser un libro, puede ser una serie, puede ser una película, puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es tu recomendado? Ay, y les voy a recomendar una peli que me vi esta semana, hace poquito, de una vieja que se llama, que no sé cómo se llama en inglés o en Colombia, no sé, pero acá cuando la encontré se llama La joven y el mar. Por favor, vean esa película. Es, Nicole y yo apuntando en un sí, papelito. sí, por Eso, favor, vean esa película. Es de la historia de una nadadora, ajá, que cruzó por primera vez una parte de Francia a Inglaterra, creo, ¿no? sí. Algo así, no estoy segura ahora, pero como que cruzó un canal. Vean esa historia, ¿saben? Es- Vean esa película, se la recomiendo mucho. Y hay una cosa que se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan el baile de los 15 años de Mario Hanner? Ajá. ¿Cómo es que decía? Pero Espera, si no me acuerdo ahora, ya va. La magia de tus 15 años no era así, como... La ¿Cómo es que magia de tus bailaba? 15 años, no, Que se ponía las no me manitos acuerdo. aquí y así. ay, no, a Mario Hanner un día lo deberíamos tener como con todas nosotras. Deberíamos dar como 100%, uy, de fue un acuerdo. preparador físico nuestro que fue como una mamá, o sea, ese man fue la madre de nosotros en las concentraciones, Sí, tipo bello, increíble. O sea, lo único que yo salvo ahí es a Mario Hanner. esa Bueno, y magia, a sí, Einar, lo 100%. salvo de verdad.
tipazos. Nosotros pasamos un 24 de diciembre concentradas en Cali y Mario, o sea, Felipe se fue a su casa con su familia y nos dejó en el hotel solitas, pero Mario se quedó ahí, parce, Con- y Mario se quedó y nos bailaba y era el preparador físico, pero era todo. Estás poniendo la canción de los Sí, 15 pero no, años. como no sé cómo funciona Spotify, ¿qué tal que nos banen? ¿Nos bloquean? No, después la ponemos. Bueno, Pero después la un ponemos. saludo a Mario, un beso a No, Mario, te pero es queremos. así, como la magia de él. Gorda Yo me baila, acuerdo Lacey que baila, solo, baila, no, baila, pero es que baila. yo no me acuerdo cómo era que él bailaba, Ay, pero yo me acuerdo que él ni siquiera la canción, él nunca la cantaba, él solo decía, amiga de tus 15 años, y de ahí para allá. qué gracia. ¿Te acuerdas cuando movía sus rodillas que no le servían? Entonces, baila. Mario es como los tipos que son Bob Esponja, que son todas casi como pica y Cuando acá. sacaba la barriga. ¿Cuándo era que lo decía? Ay, yo lo quiero mucho. Hombre, Ay, un abrazo a Mario y otro abrazo a ti, Lacey María Santos. Te queremos, te admiramos. Gracias por aceptar ser parte de este espacio, por abrirte, por contar cosas que no habías contado antes. Realmente le aportas mucho valor no solamente a esto, sino al fútbol colombiano en general. Has llegado a lugares donde seguramente tú soñabas y nadie era capaz de verte ahí, pero tú lo sabías desde el principio, tú lo sabías desde que dormías en Bogotá con tus papás, nunca lo dudaste. Me siento hiper afortunada de haber sido parte de este proceso casi desde el día uno, no digamos desde el día uno, pero desde muy temprano. Te he visto crecer, te he visto avanzar, te he visto salir de tu zona de confort, no solamente como persona, sino como futbolista, como profesional, y estoy segura que falta mucho camino y que le vas a dar mucho al fútbol y a la vida de muchas personas, no solamente desde tu aspecto de futbolista profesional, sino también desde tu vida después de. Te amo, te admiro, te quiero y Lo de Isa realmente qué por bacano que dos. estés aquí. Te amo. Orgullosa. Lo de Oye, Isa por tres. lo de Isa por dos. Te amo mucho, mucho, mucho. Y de verdad que eres una. Y yo a ustedes también las amo mucho. Les deseo todo lo mejor en este nuevo camino que están emprendiendo las dos. Me parece increíble este espacio que están sacando. O sea, como que es distinto. Y yo creo que eso es lo que ahora uno necesita. A veces escuchar algo distinto, algo nuevo, algo diferente. Y en eso las dos siempre se han caracterizado, en esa autenticidad que ambas tienen desde su lado. Cuando empecé a ver el proyecto en el que estaba, yo decía, uy, esa combinación de las dos, Total. pero me alegra mucho, amigas, que la estén rompiendo, que tengan invitados interesantes y que obviamente van a contar siempre con todo mi amor, con todo mi apoyo y gracias por la invitación tan especial que me hicieron. Ay, te queremos. Bueno, no se Yo les más a olvide ustedes. comentarnos, preguntarle cosas a Lacey, seguirnos en todas nuestras plataformas, escuchar otros episodios. Bye, los queremos. Bye, bye. Gordita, gracias.